Nunca pensé que cruzaría medio mundo solo para complacer a Isabel Torres, mi suegra desde hace 7 años. La mujer que en cada cena de Navidad se las arreglaba para colar comentarios sobre mis interesantes elecciones profesionales o sobre cómo su hijo Mateo había sentado cabeza demasiado rápido. Pero ahí estaba yo, apretujada en clase turista durante un viaje de casi 20 horas desde Chicago a Buenos Aires, armada con ansiolíticos y un regalo que me costó 3 semanas de sueldo. Mateo había insistido en que valdría la pena. Mamá cumple 70, Sofía. Es un hito. Valorará que hagas el esfuerzo. Su voz sonaba distante por teléfono, como si ya estuviera mentalmente en Argentina mientras yo aún hacía las maletas en nuestro pequeño apartamento de Lincoln Park. Llegaré al día siguiente, había prometido. Tengo una reunión con un cliente que no puedo reprogramar. Adelántate tú. Así que me adelanté, sola, con un vestido de diseñador que no podía permitirme y unos zapatos que me apretaban los dedos, creyendo que de alguna manera la vestimenta adecuada podría finalmente ganarme la aprobación de Isabel. Incluso le había comprado un broche vintage en una tienda de antigüedades de la avenida Michigan, una delicada pieza de plata con zafiros que hacían juego con sus ojos. Mateo dijo que era perfecto. Le encantan las joyas clásicas, me aseguró. El tumulto vuelo fue brutal. Un niño pequeño llorando a gritos detrás de mí. Un sistema de entretenimiento averiado y una turbulencia que me hizo agarrarme a los reposabrazos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Intenté dormir, pero no dejaba de imaginar el rostro de Isabel. Esa sonrisa educada que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. La chica norteamericana que le robó a su hijo argentino durante su año de intercambio en la Universidad de Chicago. Aterricé en Buenos Aires aturdida y desorientada. La humedad me golpeó como una pared al salir del aeropuerto, haciendo que mi pelo cuidadosamente alisado se rizara al instante. El conductor del Uber, un hombre parlanchín llamado Carlos, me preguntó qué me traía a Argentina. El cumpleaños de mi suegra, dije, intentando sonar entusiasta. Debe de ser alguien muy especial para que vengas desde tan lejos, comentó. Asentí, sin ganas de explicar la complicada historia. Cómo Isabel se había olvidado de incluirme en las fotos familiares de nuestra boda. Cómo se refería a mí como la esposa de turno de Mateo al presentarme a sus amigas. Cómo le enviaba paquetes con comida suficiente para una persona, no para 2. Carlos me dejó en el hotel, donde me duché rápidamente y me puse el vestido. Todavía tenía 1 hora antes de que empezara la celebración en la Casona del Río, una histórica finca que Isabel había alquilado para el fin de semana. Según Mateo, llevaba meses planeándolo. Contrató al mejor catering de Buenos Aires, un cuarteto de cuerdas y un fotógrafo que solía trabajar con celebridades. El atardecer pintaba el cielo de rosa y dorado, mientras otro Uber me llevaba por la costanera hasta el lugar. Practiqué mi sonrisa en el reflejo de la pantalla del móvil. Genuina, pero no desesperada. Agradable, pero no aduladora. Ensayé cumplidos sobre el lugar. Preguntas sobre su reciente viaje a Bali. Comentarios sobre lo maravilloso que era ver a todo el mundo de nuevo, aunque la mayoría de los parientes de Mateo me trataban con la misma fría cortesía que Isabel. La Casona del Río apareció tras una curva, una impresionante mansión colonial con vistas al Río de la Plata. Columnas blancas, jardines extensos y guirnaldas de luces colgadas en la terraza. En la entrada circular había una fila de coches, elegantes modelos europeos que me hicieron alegrarme de no haber llegado en algo menos impresionante. «Tú puedes», me susurré, mientras entregaba mi regalo al encargado de la puerta y daba mi nombre, Sofía Torres. Todavía se sentía extraño usar el apellido de Isabel como propio, como si estuviera reclamando algo que no me pertenecía. El salón principal me dejó sin aliento. Candelabros de cristal, arreglos de rosas blancas y eucaliptos, camareros de etiqueta con bandejas de champán. Al menos 100 invitados socializaban, las mujeres con vestidos de noche, los hombres con trajes a medida. La música clásica flotaba desde el cuarteto, situado cerca de unos ventanales que enmarcaban la vista del río.
Acepté una copa de champán de un camarero que pasaba, buscando caras conocidas en la sala. El primo de Mateo, Lucas, me saludó con un gesto desde el otro lado, pero no hizo ademán de acercarse. Vi a su hermana Gema enfrascada en una conversación con alguien que no reconocí. Ni rastro de Isabel todavía. Me dirigí a la mesa de Miromecén recepción, donde una joven con una tablet indicaba a los invitados. Sofía Torres, dije de nuevo. La esposa de Mateo Torres. Ella se desplazó por su dispositivo y luego levantó la vista con confusión. Ah, dijo, comprobando de mam nuevo. Usted está en la lista, pero... Se giró hacia su colega, susurrando algo que no pude oír. ¿Hay algún problema?, pregunté, sintiendo que se me formaba el nudo familiar en el estómago. No, en absoluto, dijo rápidamente. Es solo que... Giró la tablet hacia mí. Está en la lista del personal, no de los invitados. Miré fijamente la pantalla. Ahí estaba. Mi nombre, seguido de la palabra camarera en negrita. De repente, la sala se sintió demasiado cálida, las luces demasiado brillantes. Debe de haber un error, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. La mujer parecía incómoda. Déjeme consultar con la señora Torres. Quizás ha habido un error con el sistema de planificación. Mientras se alejaba, la oí. Esa risa distintiva que había llegado a temer en las reuniones familiares. Me giré lentamente, y allí estaba Isabel, resplandeciente en un vestido azul noche, con su pelo plateado recogido en un elegante moño. El centro de atención como siempre. Me miraba directamente, con la copa de champán ligeramente levantada, una sonrisa jugando en sus labios mientras susurraba algo a la mujer que estaba a su lado. Sus ojos se desviaron hacia mí, y luego de vuelta la una a la otra, más susurros, más sonrisas. No era un error, era un mensaje. La coordinadora regresó, sosteniendo un delantal negro y una carpeta. La señora Torres dice que no hay ningún error, dijo en voz baja, claramente incómoda. Dice que usted aceptó ayudar con el servicio esta noche, ya que tiene experiencia en el sector de la hostelería. Había mencionado una vez, en una cena familiar, que había trabajado como camarera durante la universidad. Isabel había arqueado las cejas y dicho, «Qué formador de carácter», en ese tono que podía hacer que un cumplido sonara como un insulto. Ahora había encontrado una forma de ponerme en mi sitio, como el servicio, no como la familia. No, después de 7 años de matrimonio, no después de cruzar el mundo, no después de todos mis esfuerzos por pertenecer. La coordinadora seguía ofreciéndome el delantal, esperando. Podía sentir las miradas sobre mí, miradas curiosas, comentarios, susurrados. Al otro lado de la sala, Isabel levantó su copa de nuevo, un brindis silencioso por mi humillación. El tiempo pareció congelarse mientras yo estaba allí, con el delantal negro colgando entre nosotras como un veredicto. Mi mente repasó las opciones: irme, montar una escena, llamar a Mateo, romper a llorar. Ninguna parecía correcta. Ninguna parecía propia de mí. Lo siento, susurró la coordinadora. Valeria, según su placa. Si prefiere no. Antes de que pudiera responder, una mano me tocó el hombro. ¿Hay algún problema aquí? La voz pertenecía a una mujer mayor con ojos amables y un acento porteño más suave que los tonos agudos de Isabel. «Ningún problema, Elena», gritó Isabel, apareciendo de repente a nuestro lado. «Sofía solo se está orientando para sus tareas de servicio. Se ofreció muy amablemente a ayudar esta noche, dada su amplia experiencia en la industria de la hospitalidad. Su perfume, caro, asfixiante, me envolvió mientras se inclinaba, bajando la voz a un susurro. A menos que prefieras irte. Sé lo agotadores que pueden ser estos vuelos largos para alguien no acostumbrado a los viajes internacionales». Elena nos miró, con la confusión evidente en su rostro. «Isabel,
Seguramente tu nuera debería estar sentada en la mesa familiar después de haber venido desde tan lejos. La sonrisa de Isabel permaneció fija. Sofía entiende cuál es su lugar. ¿Verdad, querida? Algo dentro de mí se rompió. 7 años de palabras tragadas y sonrisas forzadas se cristalizaron en un momento de perfecta claridad. Tomé el delantal de las manos de Valeria. De hecho, estaré encantada de ayudar, dije, encontrando la mirada de Isabel. Siempre he creído que el trabajo honesto no es nada de lo que avergonzarse. La sonrisa de Isabel vaciló ligeramente antes de recuperarse. «Qué típico de los norteamericanos», respondió, dándome una palmadita condescendiente en el brazo. «La coordinadora de personal te mostrará dónde ponerte». Mientras se llevaba a Elena, la oí susurrar en voz alta. Mateo se casó con ella durante esa fase rebelde suya. Todos estamos esperando a que pase la tormenta. El calor subió a mi cara mientras varios invitados cercanos fingían no escuchar. Me até el delantal a la cintura, con las manos temblando ligeramente. Valeria parecía mortificada. «De verdad, que lo siento», dijo. «¿Puedo decirle a la señora Torres que no te encuentras bien?» «Está bien», interrumpí, enderezando los hombros. «¿Qué sirvo?» Durante la siguiente hora, circulé con bandejas de canapés, ignorada por la mayoría de los invitados que asumían que era personal contratado. Algunos de los parientes de Mateo me reconocieron. Sus reacciones iban desde miradas avergonzadas hasta intentos incómodos de conversación mientras tomaban comida de mi bandeja. Su primo Lucas se acercó, hablando en voz baja. «Esto es bajo, incluso para la tía Isabel», dijo, fingiendo considerar la selección de bocadillos de salmón ahumado. «¿Quieres que llame a Mateo?» «No», dije con firmeza. «Estará aquí mañana. No le arruinemos el vuelo con dramas familiares». Lucas asintió, respetando mi decisión, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Siempre ha sido complicada, pero esto…», negó con la cabeza. «Solo que sepas que no todos aquí piensan como ella». Logré una pequeña sonrisa. «Gracias, Lucas». Mientras me movía entre la multitud, capté fragmentos de conversaciones. Negocios, casas de vacaciones, colegios privados. El mundo de Isabel. De dinero de cuna y prejuicios aún más antiguos. Nunca encajaría aquí. No porque fuera norteamericana, sino porque no había nacido en la familia correcta, asistido a los colegios correctos, desarrollado el acento correcto. El cuarteto de cuerdas comenzó una nueva pieza mientras Isabel golpeaba su copa para llamar la atención. La multitud se calló mientras ella ocupaba el centro del escenario bajo el candelabro principal, las luces capturando los diamantes en su garganta. «Gracias a todos por venir a celebrar este hito conmigo», comenzó, su voz resonando por la sala. 70 años, aunque una dama nunca revela su edad. Risas educadas recorrieron la audiencia. Continué sirviendo, moviéndome silenciosamente por los bordes de la multitud, mientras ella hablaba de los logros de su vida. El negocio, naviero de su difunto esposo que ella había expandido, los éxitos de sus hijos, su labor filantrópica, cada logro relatado con una humildad practicada que no engañaba a nadie. «Y la familia, por supuesto», continuó. «La familia lo es todo. Mi hijo Mateo no pudo estar aquí esta noche». Hizo una pausa dramática. «Pero envió su cariño desde Chicago. Compromisos de negocios, ya entienden». Mi mano se congeló a medio camino de ofrecer un canapé a un invitado. Mateo me había dicho, y presumiblemente a ella, que llegaría mañana. ¿Por qué actuaba como si no fuera a venir en absoluto? «Qué pena lo de su situación», susurró una mujer cerca de mí a su acompañante. «Isabel dice que el matrimonio está en las últimas». La chica se negó a firmar un acuerdo prenupcial. Yo había firmado un acuerdo prenupcial. Isabel había insistido en ello, presentándolo como una formalidad mientras dejaba claro que no confiaba en mí. Mateo se había sentido avergonzado,
pero dijo que haría feliz a su madre, siempre manteniendo feliz a Isabel. Pobre Mateo, intervino otra mujer. Isabel dice que finalmente está entrando en razón. Algo sobre que la norteamericana se está acostumbrando demasiado a sus tarjetas de crédito. Se me oprimió el pecho. Nunca había usado las tarjetas de Mateo, excepto una vez, con su permiso, para comprar el regalo de cumpleaños de su madre. El broche vintage que ahora yacía sin abrir en la pila de regalos. Isabel seguía hablando, su voz elevándose con emoción. Al mirar a mi alrededor a todas sus hermosas caras, familia, verdaderos amigos que han estado a mi lado en todo momento, me siento tan bendecida. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. Un destello de satisfacción en ellos al notar mi posición, bandeja en mano. Algunas personas entran en nuestras vidas brevemente, enseñándonos valiosas lecciones sobre la confianza y el discernimiento. Otros son elementos permanentes, nuestra verdadera familia. Levantó su copa. Por la permanencia. Por la permanencia, repitió la multitud. Dejé mi bandeja en una mesa auxiliar, de repente incapaz de mantener la farsa. Dirigiéndome hacia las puertas de la terraza, salí al aire fresco de la noche, tragándolo como si me hubiera estado ahogando. El puerto de Buenos Aires se extendía ante mí, las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura, Puerto Madero brillando a lo lejos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Mateo. Hola, ¿cómo va todo? Su voz sonaba alegre, ajena a todo. Tu madre me tiene sirviendo canapés a sus invitados, dije secamente. Silencio. Luego, ¿de qué estás hablando? Llevo un delantal, Mateo. He pasado la última hora siendo camarera en la fiesta de tu madre mientras ella le cuenta a todo el mundo que nuestro matrimonio está fracasando. Otro silencio, esta vez más largo. Eso no puede ser. Ella no lo hizo. Mi voz se quebró ligeramente. Le está diciendo a la gente que no vienes, que estoy agotando tus tarjetas de crédito, que nos estamos separando. Sofía, estoy seguro de que ha habido un malentendido. El patrón familiar. Mateo, siempre buscando excusas para el comportamiento de su madre, siempre creyendo lo mejor de ella, a pesar de la evidencia en contrario. Siempre pidiéndome que yo fuera la que cediera. ¿Cuándo exactamente pensabas llegar?, pregunté de repente. ¿Qué? Mañana, como te dije. Tengo esa reunión con el cliente por la mañana. Llama a tu madre ahora mismo, interrumpí. Pregúntale por qué le dijo a todo el mundo que no venías. Sophie, estoy seguro de que ella solo... Llámala, repetí. Esperaré. A través de las puertas de cristal, podía ver a Isabel presidiendo su corte, riendo mientras aceptaba felicitaciones de cumpleaños. El cuarteto de cuerdas había empezado de nuevo, tocando algo clásico y elegante. Todo perfecto, controlado, justo como a ella le gustaba. Excepto yo. La intrusa norteamericana que le había robado a su hijo. La adición inconveniente a su vida cuidadosamente curada. El problema temporal que esperaba que desapareciera. La voz de Mateo volvió a la línea. No contesta. Inténtalo de nuevo. Observé a través del cristal cómo ella miraba su teléfono. Veía el nombre de Mateo y lo silenciaba con un rápido toque antes de volver a su conversación. Rechazó la llamada, dijo Mateo sonando confundido. Eso no es propio de ella. ¿No? Reí amargamente. Es exactamente propio de ella. Lleva 7 años rechazándome a mí. Dentro, Valeria me miró, haciendo un gesto urgente. Isabel se preparaba para cortar el pastel, y aparentemente todo el personal era necesario para servirlo. Negué ligeramente con la cabeza. Tengo que irme, le dije a Mateo. Sofía, espera, no hagas nada. ¿Nada qué? ¿Vergonzoso? Ese barco ya zarpó cuando tu madre me entregó un delantal delante de 100 personas.
Terminé la llamada y me quedé quieta, observando las olas romper contra las rocas bajo los cuidados jardines de la casona. La brisa nocturna traía el olor salado del río, recordándome mi hogar. No Chicago, sino mi infancia en la Patagonia, donde mi padre me había enseñado a navegar en aguas menos glamorosas, pero más honestas que esta exhibición manufacturada de riqueza y estatus. La voz de mi padre pareció susurrarme al oído. No tienes que quedarte donde no te valoran, Sophie. Me volví hacia la fiesta, con la decisión tomada. Me deslicé por la entrada de la cocina, evitando el salón principal donde Isabel ahora cortaba su pastel de 3 pisos entre exclamaciones de admiración y flashes de cámaras. El personal del catering apenas se fijó en mí, solo otra camarera tomándose un descanso. Encontré un rincón tranquilo detrás de unas cajas de vino apiladas y saqué mi teléfono de nuevo. No para llamar a Mateo. No esta vez. En cambio, marqué un número que había guardado hacía meses, pero que nunca pensé que usaría. Sonó 2 veces antes de que una voz profesional respondiera. «Investigaciones Prado», habla Jaime. «Soy Sofía Torres», dije en voz baja. «Necesito activar el archivo». Una pausa. «¿Estás segura? Una vez que esto se ponga en marcha?» «Estoy segura». «¿Dirección?» «La Casona del Río, Buenos Aires. Están todos aquí ahora». «Denos 20 minutos. Manténgase alejada de la situación». La llamada terminó. Me apoyé contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Realmente estaba haciendo esto? Sí. Sí, lo estaba. Porque esto no era solo por la humillación de esta noche. Era por años de manipulación, mentiras, y la verdad que había descubierto hacía 6 meses. No buscaba nada cuando encontré los documentos. Mateo me había pedido que ordenara algunos archivos antiguos en su despacho, mientras estaba de viaje por trabajo. «Solo organízalos por fecha», había dicho. Mi madre ha estado pidiendo copias de unos papeles antiguos del Fideicomiso Familiar. El Fideicomiso Familiar Torres. Una colección aparentemente inocente de activos y propiedades gestionada por Isabel desde la muerte de su esposo hacía 15 años. Excepto que lo que encontré no coincidía con la narrativa que ella había presentado a la familia. Ocultos detrás de registros comerciales legítimos, había dobles contabilidades. Propiedades a nombres que no reconocía. Transacciones que no tenían sentido. Cuentas offshore. A medida que profundizaba, silenciosa y cuidadosamente, durante las semanas siguientes, surgió un patrón. Isabel Torres, respetada filántropa y empresaria, dirigía una sofisticada operación de lavado de dinero a través del negocio familiar. Había hecho copias, sin saber qué hacer con la información. Confrontarla directamente parecía peligroso. Decírselo a Mateo se sentía imposible. Él idolatraba a su madre, y mis acusaciones sonarían a celos o venganza por su trato hacia mí, así que había contactado a Jaime Prado, un investigador privado recomendado por una amiga de la universidad que se había hecho abogada. Solo para entender lo que estaba viendo. Solo para estar segura. Jaime había confirmado mis sospechas y más. La operación no era pequeña. Involucraba a marchantes de arte, promotores inmobiliarios, incluso una organización benéfica que Isabel había fundado. Me ofreció conectarme con las autoridades, pero yo había dudado. A pesar de todo, era la madre de Mateo. Había guardado la información, esperando no tener que usarla nunca. Hasta esta noche. Me quité el delantal y lo doblé cuidadosamente, colocándolo sobre una mesa de preparación. Luego volví al salón principal, manteniéndome cerca de las paredes, observando. Isabel estaba en su elemento, aceptando regalos y cumplidos con gracia practicada. El pastel había sido servido. El champán fluía libremente. Nadie se fijaba ya en mí, me había vuelto invisible, exactamente como Isabel había pretendido. Comprobé mi reloj. Habían pasado 10 minutos desde mi llamada.
Encontré una posición cerca de la gran escalera que ofrecía una vista clara tanto de la entrada principal como de la ubicación de Isabel. Y esperé. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de Mateo. Mamá finalmente devolvió la llamada. Dice que hubo un malentendido con lo del personal. Dice que te ofreciste voluntaria cuando una de las camareras se reportó enferma. Eso no es verdad, ¿o sí? Sofía, por favor, llámame. No respondí. El tiempo de las palabras había pasado. 7 años de palabras no habían cambiado nada. 7 años de intentar ser lo suficientemente buena, de intentar pertenecer a una familia que había decidido desde el primer día que nunca lo haría. 15 minutos. Isabel abría ahora los regalos, exclamando sobre cada uno con un deleite teatral. Había llegado a la pequeña caja que contenía el broche que yo había seleccionado con tanto cuidado. La vi desenvolverlo, leer la tarjeta y dejarlo a un lado sin abrir el estuche de terciopelo, pasando rápidamente al siguiente regalo, más grande, mi último intento de conexión, descartado sin una mirada. 18 minutos. El cuarteto de cuerdas comenzó una nueva pieza. Los invitados socializaban y charlaban. Afuera, se oyeron portazos de coches. Mi pulso se aceleró. 20 minutos. Las puertas principales se abrieron. Entraron 2 hombres, uno alto y delgado, el otro más bajo y corpulento. Ambos vestían trajes oscuros y se movían con una autoridad silenciosa. No fueron ruidosos ni dramáticos, pero algo en su presencia alteró inmediatamente la atmósfera de la sala. Las conversaciones vacilaron. El cuarteto siguió tocando, pero las cabezas se giraron. Uno de los hombres habló brevemente con el encargado de la puerta, quien señaló hacia Isabel. Se movieron entre la multitud con determinación, su camino directo y sin prisas. Permanecí, quieta, observando el rostro de Isabel mientras notaba que se acercaban. La confusión cruzó primero sus rasgos, luego el reconocimiento, luego, solo por un momento, el miedo, rápidamente enmascarado por su sonrisa social. «Caballeros», dijo, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. «No creo que estén en la lista de invitados». El hombre más alto se adelantó, mostrando una identificación. «Señora Torres, soy el agente especial Campos de la Policía Federal Argentina. Este es el agente especial Reyes. Necesitamos hablar con usted en privado sobre algunos asuntos financieros». La risa de Isabel sonó frágil. «Seguramente esto puede esperar a mañana. Como pueden ver, estoy celebrando un evento». «Me temo que no puede esperar, señora», dijo el agente Reyes. «Tenemos una orden para registrar este lugar y para interrogarla sobre ciertas transacciones en el extranjero relacionadas con el fideicomiso familiar Torres». La sala se había quedado en completo silencio ahora. El cuarteto había dejado de tocar. Todos los ojos estaban puestos en Isabel, cuya compostura se estaba desmoronando visiblemente. «Esto es ridículo», dijo, su voz subiendo ligeramente, de tono. «Debe haber algún error». «No hay ningún error, señora Torres», dijo Campos. «Hemos estado construyendo este caso durante algún tiempo basándonos en pruebas sustanciales. Ahora, podemos hacer esto en silencio o...» «¿Sabe usted quién soy?», interrumpió Isabel, con el color subiendo a sus mejillas. «¿Quiénes son mis amigos? No pueden simplemente entrar aquí y hacer acusaciones». «No estamos haciendo acusaciones, señora. Estamos ejecutando una orden». Reyes hizo una seña a otros oficiales que habían entrado detrás de ellos. «Agradeceríamos su cooperación». Los ojos de Isabel se movieron por la sala, buscando aliados. Encontraron los míos en su lugar. La comprensión amaneció en su rostro, lenta, luego repentina. Su expresión se endureció en algo feo y crudo. «Tú», siseó, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca la oyeran. «Tú hiciste esto». No respondí. No era necesario. La verdad tenía su propio peso, su propio impulso ahora. Los agentes ya se movían por la mansión,
algunos subiendo las escaleras, otros hacia el estudio privado de Isabel. Los invitados susurraban entre ellos, algunos dirigiéndose discretamente hacia las salidas, otros observando con fascinación no disimulada. Isabel seguía mirándome, el odio reemplazando al miedo. «Mateo nunca te perdonará por esto», dijo. «Acabas de terminar con tu matrimonio. Espero que haya valido la pena». Quizás tenía razón. Quizás este era el final. Pero mientras veía a los oficiales escoltarla a una habitación privada, para interrogarla, sentí algo inesperado. No triunfo ni satisfacción, sino alivio. Como soltar una pesada carga que había llevado durante demasiado tiempo. Elena apareció a mi lado, su confusión anterior reemplazada por una sombría comprensión. «Ha estado robando del fideicomiso familiar, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí. «Y más. Mucho más. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» 6 meses. Encontré discrepancias mientras organizaba archivos para Mateo». Elena suspiró. Isabel siempre pensó que era más lista que nadie. Estudió mi rostro. «Podrías haber usado esto para ganarte su aceptación, ¿sabes? Amenazarla en privado, hacer que te tratara mejor». La idea nunca se me había ocurrido. «Eso no sería aceptación», dije. «Solo otra transacción». «No eres nada de lo que ella decía. ¿Qué eras?», comentó Elena, con algo parecido al respeto en su voz. El agente Campos se nos acercó, libreta en mano. «¿Señora Torres? ¿Sofía Torres?» Asentí. «Agradeceríamos su declaración ahora si no le importa. Puede traer a su amiga si lo desea». «Ve», me animó Elena. «Yo me encargo de las cosas aquí». Seguí a Campos a un rincón tranquilo de la terraza, el mismo lugar donde había estado antes, observando las luces del puerto. Solo que ahora todo había cambiado. Ya no era la extraña mirando desde afuera. Era la que había abierto la puerta a la verdad, por incómoda que fuera. Mientras respondía a las preguntas de la gente, proporcionando detalles sobre los documentos que había encontrado, una extraña calma se apoderó de mí. Esto no era por venganza. Era por justicia, por la gente a la que Isabel había estafado, por la familia cuya confianza había traicionado, por mí misma y la dignidad que había intentado arrebatarme. Mi teléfono vibró de nuevo. Mateo. Sus mensajes ahora frenéticos. ¿Alguien acaba de llamar diciendo que la policía está en la fiesta de mamá? ¿Qué está pasando? Sofía, por favor, contesta. Contestaría. Pronto. Y la conversación sería la más honesta que hubiéramos tenido nunca. La brisa del río se llevó las últimas notas del cuarteto mientras recogían sus instrumentos. La celebración definitivamente terminada. A lo lejos, las luces de Puerto Madero seguían brillando, luminosas contra el cielo nocturno. Había venido a Argentina sintiéndome pequeña e insignificante. Ahora estaba de pie, erguida, anclada en mi propia verdad. Lo que viniera después, ya fuera que mi matrimonio sobreviviera o terminara, lo enfrentaría como yo misma, no como la incómoda nuera de Isabel, no como la esposa de turno de Mateo. Solo Sofía, finalmente libre de la sombra de una mujer que había intentado disminuirme durante 7 largos años. El agente Campos cerró su libreta. Gracias, señora Torres. Su declaración coincide con las pruebas que hemos reunido. Nos pondremos en contacto si necesitamos algo más. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Con la señora Torres? Eso depende de lo cooperativa que decida ser. El caso en su contra es sustancial. Me dejó sola en la terraza. Dentro, podía ver al personal comenzando a limpiar los restos de la fiesta. El pastel de cumpleaños estaba a medio comer, la pila de regalos abandonada. La noche perfecta de Isabel, arruinada no por mi mano, sino por sus propias acciones que finalmente la alcanzaron. Finalmente, escribí una respuesta a Mateo. Estoy bien. Tu madre está siendo interrogada por delitos financieros.
Encontré pruebas hace meses. Te lo explicaré todo cuando llegues. Te quiero, pero las cosas tienen que cambiar. Luego llamé a un Uber y me alejé de la casona del río, sin mirar atrás. Pasé la noche en un modesto hotel cerca de la Recoleta, lejos del lujo que Isabel hubiera esperado que eligiera. La habitación era pequeña pero limpia, con una ventana estrecha que daba al río. Apenas dormí, repasando los acontecimientos de la noche en mi mente, mientras mi teléfono vibraba con mensajes de Mateo, sus primos, e incluso algunos números desconocidos que sospechaba eran de amigos de Isabel. Por la mañana había tomado una decisión, no me escondería. Hice el check-out temprano y tomé un taxi de vuelta a la casona del río, donde Mateo estaría llegando. La propiedad se veía diferente a la luz del día, menos mágica, más ostentosa. La cinta policial acordonaba la entrada principal y un oficial montaba guardia, comprobando identificaciones. Sofía Torres, dije, mostrando mi pasaporte. Mi esposo es Mateo Torres. Debería llegar pronto. El oficial consultó su lista. Puede entrar, señora Torres. Por favor, permanezca en el área principal de invitados. El gran salón se había transformado, de la noche a la mañana, de lugar de celebración a escena del crimen. Técnicos fotografiaban documentos esparcidos por las mesas. Cajas etiquetadas como evidencia eran llevadas a furgonetas que esperaban. Varios de los invitados de Isabel de la noche anterior estaban sentados en pequeños grupos, dando declaraciones a los oficiales. Algunos me fulminaron con la mirada cuando entré. Otros evitaron por completo el contacto visual. El agente Campos me vio y se acercó. Señora Torres, no esperaba verla de vuelta aquí. Mi esposo llega hoy. Pensé que sería mejor encontrarme con él aquí, explicarle en persona. Campos asintió. Entiendo que ustedes dos llevan casados. 7 años, completé. ¿Y él no tenía conocimiento de las actividades de su madre? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Lo sabía Mateo? La posibilidad me había atormentado durante meses. No lo creo, dije finalmente. Mateo confía fácilmente, especialmente en su madre. Debe haber sido difícil guardar esto para usted sola. Miré la bulliciosa actividad a mi alrededor, el desmantelamiento de la fachada cuidadosamente construida de Isabel. Sí, dije simplemente. Una conmoción en la entrada llamó nuestra atención. Mateo había llegado. Reconocí su voz, cada vez más agitada mientras discutía con el oficial en la puerta. Campos se disculpó, dejándome sola para enfrentar lo que venía después. Mateo irrumpió en el salón, con el pelo alborotado y los ojos desorbitados. Claramente, había venido directamente del aeropuerto, todavía con el traje de negocios, arrugado con el que había volado. Su mirada recorrió la sala antes de posarse en mí. Sofía. Corrió hacia mí, atrayéndome en un fuerte abrazo. ¿Estás bien? ¿Qué demonios está pasando? ¿Han arrestado a mamá? Me desprendí, suavemente. No arrestada, detenida para ser interrogada. Hay mucho que no sabes, Mateo. Su rostro se endureció. Entonces dímelo, ahora. Lo llevé a un rincón tranquilo, lejos de los oficiales y los curiosos. Con tonos medidos, le expliqué cómo encontré los documentos, la consulta con Jaime Prado, las pruebas de lavado, de dinero y fraude. Mateo escuchó en un silencio atónito, su expresión pasando por la incredulidad, la ira y finalmente un horror creciente. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó cuando terminé. 6 meses, Sophie. Lo has sabido durante 6 meses. ¿Me habrías creído? ¿A mí antes que a ella? Su silencio fue respuesta suficiente. Me tuvo sirviendo canapés en su fiesta de cumpleaños, Mateo. Delante de todos, después de volar casi 20 horas para estar aquí. Pensé que eso fue un malentendido. No lo fue, le interrumpí. Fue una humillación deliberada.
igual que los rumores que ha estado esparciendo sobre nuestro matrimonio. Igual que cada desaire y desprecio durante 7 años. Mateo se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que me dolió el corazón a pesar de todo. Es que no puedo creer que ella, el negocio, el legado de papá. Una voz nos interrumpió. Señor Torres, soy el agente especial. Campos, de la División de Delitos Financieros de la PFA. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el fideicomiso familiar Torres. Mateo se enderezó, la máscara profesional deslizándose en su lugar. Por supuesto, aunque no estoy seguro, ¿de cuánta ayuda seré? Mi madre maneja todos los aspectos financieros. Eso es precisamente lo que necesitamos discutir, dijo Campos. Si me sigue, por favor. Mateo apretó mi mano. Espérame. Asentí, aunque no estaba del todo segura de que fuera una promesa que pudiera cumplir. Mientras Mateo seguía a Campos a una sala de entrevistas improvisada, Lucas apareció a mi lado. Menuda bomba has soltado, dijo, sin malicia. Tú lo sabías, dije. No era una pregunta. Se encogió de hombros. Sospechaba. Nunca tuve pruebas. La tía Isabel siempre ha sido cuidadosa. No lo suficiente. No, convino. No lo suficiente. Me estudió con nuevo respeto. Todo el mundo pensaba que era solo la norteamericana tranquila que pilló a Mateo en un mal momento. Resulta que tienes carácter. Nunca quise esto, dije. Nada de esto. Pocos de nosotros conseguimos lo que queremos en esta familia. La sonrisa de Lucas era cansada. Bienvenida a los Torres, donde las apariencias importan más que las personas. Más miembros de la familia llegaron a lo largo de la mañana. Primos, tías, tíos, todos convocados por la PFA para dar cuenta de activos, explicar conexiones, desenredar la red que Isabel había tejido. Algunos me trataron como a una paría. Otros se acercaron con cautela para hacer preguntas que no podía responder. La tensión en la mansión creció a medida que la magnitud de los planes de Isabel se hacía evidente. Por la tarde, comenzaron a llegar los coches oficiales. Hombres y mujeres con trajes caros, representantes de bancos, empresas de inversión, galerías de arte, todos los lugares con los que Isabel tenía conexiones. Su presencia confirmó lo que el agente Campos me había dicho antes. Esto no era solo sobre dinero familiar. La operación de Isabel se extendía a los círculos de élite de los negocios de Buenos Aires. Observé desde el asiento de una ventana cómo se detenía un Bentley plateado. El conductor abrió la puerta a un hombre mayor que reconocí por las fotos en el despacho de Mateo. Ricardo Soler, el cuñado de Isabel y padrino de Mateo. El patriarca de la familia al que todos respetaban, incluso Isabel. Ricardo entró lentamente, apoyado en un bastón pulido. Su rostro, profundamente surcado de arrugas pero digno, no traicionaba ninguna emoción mientras examinaba la actividad en la casa de su sobrina. Cuando su mirada encontró la mía, sentí un escalofrío. No hostilidad, exactamente, sino cálculo. Había perturbado el orden familiar, y hombres como Ricardo Soler valoraban el orden por encima de todo. Un oficial lo dirigió a una habitación privada en la que no había visto entrar a nadie más. Trato especial, incluso ahora. Los Soler y los Torres de Argentina, dinero antiguo con influencias aún más antiguas. Mateo salió de su entrevista, pálido. Me vio y cruzó la habitación, ignorando a los parientes que intentaron interceptarlo. «Creen que lo sabía», dijo, con la voz baja y tensa. «Creen que yo era parte de ello. Les dijiste que mi esposa encontró las pruebas y entregó a mi madre sin decírmelo». Sí, expliqué esa parte con bastante claridad. La amargura en su voz me hizo estremecer. «Mateo, el tío Ricardo quiere vernos a los dos», interrumpió. «Ahora». La mano de Mateo en mi codo me guió hacia la habitación donde Ricardo esperaba. Sentí el peso de las miradas siguiéndonos, la norteamericana que había expuesto los sucios secretos de la familia, siendo escoltada al juicio.
Dentro, Ricardo Soler estaba sentado detrás de un escritorio ornamentado que no era suyo, en un estudio que no era suyo, pero de alguna manera hacía que ambos parecieran extensiones de su autoridad. 2 sillas estaban frente a él, colocadas como asientos para escolares llamados al despacho del director. «Siéntense», dijo, sin levantar la vista de los papeles que tenía delante. Nos sentamos. La postura de Mateo era rígida, su mandíbula apretada. Junté las manos en mi regazo para que no temblaran. Ricardo terminó de leer. Dejó el documento a un lado y finalmente nos miró. Sus ojos, agudos a pesar de su edad, me evaluaron primero. Así que, dijo, tú eres la que encontró la doble contabilidad de Isabel. Asentí. Y en lugar de acudir a la familia, fuiste a las autoridades. Sí, dije, encontrando mi voz. Lo hice. ¿Por qué? Una pregunta tan simple. Tantas respuestas posibles. Elegí la verdad, porque lo que estaba haciendo estaba mal, y porque ella nunca me consideró de la familia. La expresión de Ricardo permaneció indescifrable. Mateo, ¿sabías de las actividades de tu madre? No, señor, respondió Mateo, adoptando el tono deferente que siempre usaba con sus mayores. No tenía ni idea. Entonces no estabas cumpliendo con tu deber como un hombre de los Torres, dijo Ricardo fríamente. Tu padre estaría decepcionado. Mateo se encogió como si lo hubieran golpeado. Sentí que la ira crecía en mí. Por la crueldad de Ricardo, por las retorcidas prioridades de la familia, por todo el sistema asfixiante que había moldeado a mi marido, hasta convertirlo en alguien que podía presenciar el abuso de su madre hacia mí, y aún así ponerle excusas. Ricardo volvió su atención hacia mí. Ha creado una situación bastante complicada, señora Torres. Isabel creó la situación, corregí. Yo solo la expuse. Un atisbo de algo, sorpresa quizás, o aprobación a regañadientes, parpadeó en el rostro de Ricardo. Ciertamente, dijo. La cuestión ahora es qué pasa después. Ricardo Soler golpeó con sus nudosos dedos sobre el escritorio, un sonido rítmico que llenó el tenso silencio. Afuera, la actividad amortiguada de la investigación continuaba. Voces, pasos, el ocasional portazo de un coche. Dentro de esta burbuja de dinero antiguo y secretos aún más antiguos, el tiempo parecía moverse de otra manera. Lo que pasa después, dijo finalmente Ricardo, depende de cuánto sepan realmente ambos. Fijó su mirada en mí. Dígame exactamente, ¿cómo descubrió la operación de Isabel? Relaté la historia de nuevo. Encontrar los documentos mientras organizaba archivos, notar las discrepancias, investigar más por mi cuenta y finalmente contactar a Jaime Prado para una opinión profesional. ¿Y este investigador privado? Presionó Ricardo. ¿Le aconsejó acudir a las autoridades? Me ofreció ponerme en contacto con ellos, aclaré. Inicialmente, me negué. Hasta que Isabel te humilló públicamente, interrumpió Mateo, incapaz de ocultar la acusación, en su voz. Entonces decidiste destruirla. Eso no es justo, dije, volviéndome hacia él. Guardé esta información durante meses, Mateo. Meses viendo a tu madre seguir manipulando a la gente, robando a su propia familia, todo mientras me trataba como si yo no fuera nada. Ricardo levantó una mano, silenciando nuestra incipiente discusión. El momento es irrelevante ahora. Lo que importa es el control de daños. Sacó una carpeta diferente de la pila sobre el escritorio. Las actividades de Isabel se extienden más allá del simple fraude o malversación. Ha estado lavando dinero para algunos clientes problemáticos. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de clientes? Del tipo que no aprecia la atención de las autoridades federales, dijo Ricardo secamente. Promotores inmobiliarios con conexiones con el crimen organizado.
marchantes de arte moviendo piezas de procedencia dudosa, políticos que necesitaban que ciertas contribuciones se mantuvieran discretas. Se me revolvió el estómago. Sospechaba que la operación de Isabel era sustancial, pero escucharlo expuesto por Ricardo hizo que la realidad calara hondo. Esto no era solo sobre el dinero de la familia, era sobre poder, influencia y conexiones peligrosas. ¿Está en peligro?, preguntó Mateo, la preocupación filtrándose a través de su ira. La risa de Ricardo fue corta y sin humor. ¿Isabel? No. Se ha protegido bastante bien. Socios nombrados en sus empresas que no existen. Creó empresas fantasma dentro de empresas fantasma. Muy pocos documentos conducen directamente a ella. Su mirada se desvió hacia mí. Por eso las autoridades estaban tan interesadas en sus pruebas, señora Torres. Usted proporcionó el eslabón perdido. Sentí frío de repente, entendiendo la implicación. ¿Está diciendo que yo estoy en peligro? No, si manejamos esto correctamente. Ricardo abrió un cajón y sacó un sobre delgado. La PFA ha accedido a ciertos arreglos. Isabel enfrentará cargos, pero limitados. Solo delitos financieros. Nada que exponga a sus clientes. A cambio, proporciona información sobre cuentas en el extranjero que el gobierno ha estado tratando de rastrear durante años. ¿Consigue un trato? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. ¿Después de todo lo que ha hecho? Bienvenida a la justicia para los ricos, dijo Ricardo, no sin simpatía. Isabel probablemente cumplirá algo de tiempo. Arresto domiciliario, muy probablemente. Y pagará multas significativas. El negocio familiar será reestructurado bajo una nueva dirección. Y todos los involucrados podrán salvar las apariencias. Todos excepto Sofía, dijo Mateo en voz baja. La familia la culpará por esto. Ricardo asintió. Sí, lo harán. Por eso he arreglado que ambos regresen a Estados Unidos de inmediato, compuestos en la oficina de Chicago del Grupo Torres. La distancia y el tiempo suavizarán el golpe. Miré fijamente a Ricardo, tratando de procesar esta pulcra solución que había orquestado. ¿Así como si nada? ¿Fingimos que nada de esto sucedió? No fingir, señora Torres. Sobrevivir. Isabel se hizo enemigos poderosos y alianzas tontas. Esta exposición controlada es el resultado más seguro para todos. Deslizó el sobre hacia nosotros. Su vuelo sale esta noche. Sugiero que usen el tiempo para empacar lo que trajeron y decir las despedidas necesarias. Mateo alcanzó el sobre, pero puse mi mano sobre la suya, deteniéndolo. Necesito verla primero. Ambos hombres me miraron con sorpresa. A Isabel, aclaré. Necesito hablar con ella antes de irnos. Ricardo frunció el ceño. Eso sería imprudente. Probablemente, acepté. Pero es necesario, para mí. Mateo apretó mi mano. Sophie, después de lo que hizo. Por eso necesito verla, insistí. Una conversación. Luego, podemos irnos. Ricardo me estudió por un largo momento antes de alcanzar el teléfono sobre el escritorio. Hizo una breve llamada, hablando en tonos secos y autoritarios que no admitían discusión. Cuando colgó, dijo: 20 minutos. Está detenida en la comisaría local. Un coche te llevará. Mateo comenzó a levantarse, pero negué con la cabeza. Solo yo. Sofía. Esto es entre tu madre y yo, Mateo. Siempre lo ha sido. El sedán negro que me llevó a la comisaría no tenía distintivos, pero era inconfundiblemente oficial. La conductora, una mujer de rostro pétreo con un traje oscuro, no habló durante el corto trayecto. Me escoltaron por una entrada lateral, evitando a los medios de comunicación que ya se habían congregado en la entrada principal, alertados sobre la detenida de alto perfil que se encontraba dentro. Habían puesto a Isabel en una sala de interrogatorios en lugar de una celda, otra, cortesía para los ricos,
Estaba sentada a una mesa de metal, todavía con su vestido azul noche de la fiesta, aunque ahora parecía arrugado, el efecto elegante disminuido por una noche bajo custodia. Se le había corrido el maquillaje, y sin él, parecía mayor, más pequeña de alguna manera. No levantó la vista cuando entré, aunque debió oír la puerta. «Isabel», dije, tomando el asiento frente a ella. Sus ojos, cuando finalmente los levantó, estaban fríos. «¿Vienes a regodearte?» «No», dije honestamente. «Vine a entender». «¿Entender qué? ¿Cómo has destruido un negocio familiar que sobrevivió 3 generaciones? ¿Cómo has arruinado mi reputación, el trabajo de mi vida?» «¿Por qué me odias?», dije simplemente. «¿Qué hice para merecer 7 años de crueldad?» La risa de Isabel fue amarga. «¿Realmente no lo sabes?» «No, no lo sé». Se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa entre nosotras. Noté que temblaban ligeramente, la única señal de que su compostura no era completa. «Me quitaste a mi hijo», dijo, con la voz baja e intensa. «No solo te casaste con él, lo quitaste, lejos de su hogar, de su familia, de su legado, lejos del camino que se había trazado para él desde su nacimiento». «Mateo eligió quedarse en Chicago», le recordé. «Ya vivía allí cuando nos conocimos. Habría vuelto a casa eventualmente, hasta que lo convenciste de que su pequeño trabajo de software era más importante que sus responsabilidades aquí». Negué con la cabeza, incrédula. «Eso no es lo que pasó. A Mateo le encanta su trabajo, es bueno en ello, nunca quiso dirigir el negocio familiar. Porque le llenaste la cabeza con el individualismo norteamericano», escupió. «La autorrealización por encima del deber, la felicidad por encima de la responsabilidad». Las piezas finalmente encajaron. Todos estos años había pensado que el odio de Isabel provenía del esnobismo, la chica norteamericana que no era lo suficientemente buena para su hijo argentino. Pero no se trataba de mi nacionalidad o estatus social. Se trataba de control. «No estás enojada porque Mateo se casó conmigo», dije lentamente. «Estás enojada porque eligió una vida que tú no planeaste para él». Algo parpadeó en los puntos ojos de Isabel. Reconocimiento, quizás, de que la había calado por fin. «Se suponía que él se haría cargo cuando Eduardo murió», dijo, su voz más suave ahora. «Mi esposo construyó esa empresa para su hijo. Yo la mantuve en funcionamiento, expandiéndola, protegiéndola, todo para Mateo. Luego te conoció, y de repente nada de eso le importó. Pensé en todas las veces que Mateo había mencionado sentirse culpable por quedarse en Estados Unidos, por no ser el hijo que su padre hubiera querido. El peso que llevaba, dividido entre sus propios deseos y las expectativas de su familia. ¿Alguna vez le preguntaste, ¿qué quería Mateo?», le pregunté. ¿O simplemente asumiste que sacrificaría sus propios sueños por los tuyos? La mirada de Isabel se endureció de nuevo. «Tú no sabes nada sobre el legado familiar». «Yo sé sobre el amor», repliqué. «El amor verdadero no viene con condiciones ni expectativas. No exige sacrificios para demostrarse». «Qué conveniente para ti creer eso». Nos sentamos en silencio por un momento, los años de hostilidad entre nosotras destilados en esta habitación estéril, en esta confrontación final. «El lavado de dinero», dije finalmente. «¿Cómo empezó?» No esperaba que respondiera. But something in Margaret seemed to have deflated, as if her anger had been sustaining her and now left her empty. «Después de que Eduardo murió», dijo, «el negocio estaba en apuros. Tenía conexiones a través de la fundación benéfica. Un acuerdo llevó a otro. Se volvió necesario. Y rentable», añadí. No lo negó. Protegí el nombre de la familia.
Aseguré que la empresa estaría allí para Mateo cuando finalmente entrara en razón. ¿Violando la ley? ¿Poniendo en riesgo a todos los asociados contigo? Tomé precauciones. No las suficientes, dije. Encontré tus registros, y ni siquiera trabajo en finanzas. Un atisbo de su antigua arrogancia afloró. Un descuido desafortunado, un archivo que debería haber asegurado mejor. O tal vez, sugerí, una parte de ti quería ser atrapada. Quería que alguien viera lo que habías logrado, incluso si era ilegal. Los ojos de Isabel se abrieron ligeramente y luego se entrecerraron. Por primera vez, sentí que la había sorprendido. ¿Había tocado un nervio? Había una parte de ella que había estado clamando por reconocimiento todos estos años, dirigiendo una empresa criminal porque el mundo empresarial legítimo todavía la trataba como la viuda de Eduardo Torres, en lugar de una fuerza por derecho propio. La puerta se abrió detrás de mí. Se acabó el tiempo, dijo una voz que no reconocí. Me levanté, de repente consciente de que podría no volver a ver a Isabel después de este momento. A pesar de todo, había algo triste en eso. La finalidad, el saber que la reconciliación nunca sería posible. No hice esto por venganza, dije en voz baja. Lo hice porque era lo correcto. Isabel me miró, su expresión indescifrable. Dite a ti misma lo que te ayude a dormir por la noche. Sofía, me giré para irme. Luego me detuve en la puerta. Una cosa más. ¿Por qué la humillación de la camarera? Después de todos estos años, ¿por qué esa crueldad en particular? Por un momento, pensé que no respondería. Luego, casi demasiado, bajo para oírlo, porque sabía que ya no lo aceptarías en silencio, y estaba cansada de esperar la confrontación. Mientras la puerta se cerraba entre nosotras, me di cuenta de que Isabel había orquestado su propia caída con la misma seguridad con la que había orquestado su elaborada celebración de cumpleaños. Había presionado hasta que me rompí, conociendo las consecuencias, quizás incluso dándoles la bienvenida en algún nivel que nunca entendería. A su manera retorcida, mi suegra finalmente me había reconocido como una igual, no como familia, sino como una adversaria digna de respeto. No era la relación que había esperado cuando me casé con Mateo, pero al menos ahora era honesta. El aeropuerto de Buenos Aires bullía de actividad. Viajeros corriendo hacia las puertas de embarque, reencuentros emotivos, despedidas apresuradas. Mateo y yo nos sentamos uno, al lado del otro en nuestra puerta de embarque, una isla de quietud en medio del caos. No habíamos hablado mucho desde que salimos de la casona del río, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos mientras el chofer de Ricardo nos llevaba a nuestro hotel a recoger mi equipaje, y luego directamente a la terminal internacional. Nuestros billetes eran de primera clase, obra de Ricardo, sin duda. Una última exhibición de la riqueza de los Torres antes de que volviéramos a nuestra modesta vida en Chicago. La ironía no se me escapó. «Embarcan pronto», dijo Mateo, rompiendo nuestro silencio. Su voz sonaba áspera, cansada. No había dormido nada. Asentí, observando a una joven familia luchar con sus equipajes de mano a pocos asientos de distancia. Los padres parecían agotados, pero su pequeña hija saltaba de emoción, agarrando un koala de peluche. Turistas, volviendo a casa con recuerdos, no como nosotros. Nos íbamos con algo más pesado. «¿Qué te dijo mi madre?», preguntó Mateo, la pregunta que había estado conteniendo durante horas. Consideré desviar la conversación, protegerlo de la cruda verdad de la amargura de Isabel. Pero ya habíamos tenido suficientes secretos entre nosotros. «Dijo que te aparté de tu destino», respondí. «Que se suponía que debías dirigir el negocio familiar, continuar el legado de tu padre, que te hice elegir un camino diferente». La risa de Mateo fue hueca. «Dejé Argentina 3 años antes de conocerte. Lo sé, pero en su mente habrías vuelto eventualmente si no fuera por mí». Se giró para mirarme de lleno, sus ojos buscando los míos. «¿Tú crees eso?»,
La pregunta tenía un peso más allá de lo obvio. ¿Era yo la razón por la que se había quedado lejos? ¿Había sido, sin saberlo, la cuña entre él y su familia? ¿Entre él y sus verdaderos deseos? No, dije con firmeza. Tú elegiste tu propio camino. Siempre lo has hecho. Un destello de alivio cruzó su rostro. Luego la incertidumbre. El negocio, el lavado de dinero. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Arriesgarlo todo así? Pensó que estaba protegiendo tu herencia, dije. En su mente, estaba asegurando el legado familiar, asegurándose de que estaría allí cuando entraras en razón y volvieras a reclamarlo. Así que esto es culpa mía, dijo con amargura. Si solo hubiera sido el hijo obediente... No, interrumpí. Isabel tomó sus decisiones. Tu decisión de vivir tu propia vida no la forzó a cometer actividades delictivas. El agente de la puerta anunció el preembarque de nuestro vuelo. A nuestro alrededor, los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, a revisar los billetes, a formar filas. ¿Qué pasará cuando lleguemos a casa?, pregunté, la pregunta que había estado flotando entre nosotros desde que Ricardo expuso su pulcra solución. Mateo suspiró, pasándose una mano por el pelo. El tío Ricardo dice que el puesto en Chicago es genuino. Dirigir las operaciones de América del Norte, separado de cualquier reestructuración que ocurra con la empresa principal, podría ser un nuevo comienzo. Para ti, señalé. ¿Y qué hay de mí? ¿Vuelvo a ser la extraña en el mundo de los Torres? ¿La esposa norteamericana que derribó a la matriarca de la familia? Nunca fuiste solo la esposa norteamericana. Para mí, dijo Mateo, tomando mi mano. Y después de lo que mi madre te hizo en esa fiesta, sacudió la cabeza. Debería haberlo visto antes. Todo, la forma en que te trataba, los pequeños comentarios, las exclusiones. Estaba ciego. ¿Viste? Lo que querías ver, dije sin malicia. Es tu madre. La quieres. No sé qué siento por ella en este momento, admitió. Todo lo que creía saber sobre mi familia parece una mentira. La última llamada para embarcar. Nos unimos a la fila, moviéndonos mecánicamente, billetes escaneados, sonrisas de las azafatas, el camino familiar por la pasarela. Como actores, siguiendo direcciones escénicas, interpretando los papeles de viajeros normales que vuelven a casa. Una vez instalados en nuestros asientos, Mateo tomó mi mano de nuevo. Necesito saber algo, y necesito la verdad absoluta. Asentí, mi corazón latiendo más rápido. Si Isabel no te hubiera humillado en la fiesta, ¿habrías entregado alguna vez las pruebas? La pregunta que me había hecho 100 veces desde 1900, que llamé a Jaime Prado. No lo sé, dije honestamente. Me gustaría pensar que eventualmente lo habría hecho, que mi brújula moral habría pesado más que mi miedo a hacerte daño, pero simplemente no lo sé. Mateo asimiló esto, su expresión pensativa en lugar de crítica. ¿Y nosotros? ¿A dónde vamos desde aquí? El avión comenzó a rodar, ese momento liminal entre la tierra y el cielo, entre una realidad y otra. Eso depende, dije, de si puedes perdonarme por no decirte lo que encontré, de si puedo confiar en que me verás, realmente me verás, de ahora en adelante, de si podemos construir algo nuevo que no esté ensombrecido por las expectativas de tu familia. Quiero hacerlo, dijo, su voz baja e intensa. Dios, Sofía, estas últimas 24 horas, viéndote mantenerte firme contra mi madre, contra el tío Ricardo, contra todos. Has estado librando batallas que ni siquiera sabía que estaban ocurriendo. El avión aceleró por la pista, empujándonos hacia atrás, en nuestros asientos. Por la ventana, vi cómo Buenos Aires se alejaba, el obelisco y Puerto Madero haciéndose más pequeños, hasta que fueron solo formas de juguete contra el azul. No estoy enojado porque hayas expuesto los crímenes de mi madre, la continuó Mateo una vez que estuvimos en el aire.
Estoy enojado porque sentiste que no podías contármelo, que yo te hice sentir así. Ambos cometimos errores, reconocí. Debería haber confiado más en ti, pero tú deberías haber visto lo que estaba pasando. Asintió, aceptando la verdad. Quiero hacerlo mejor, ser mejor, por ti, por nosotros. La azafata se acercó con champán, otra ventaja de la primera clase. Acepté una copa, recordando lo diferente que me había sentido sosteniendo una copa de champán en la mansión de Isabel apenas 24 horas antes. Cuánto había cambiado en un solo día. Por los nuevos comienzos, dijo Mateo, levantando su copa hacia la mía. Por ver con claridad, repliqué. Bebimos, el momento suspendido a 10.000 metros, en algún lugar entre nuestro pasado y nuestro futuro. Las siguientes 14 horas pasaron en un borrón de películas, sueño intermitente y conversación tranquila. Hablamos con más honestidad que en años, despegando capas de suposiciones y compromisos que habían dado forma a nuestro matrimonio. Mateo habló de su complicada relación con su padre, la presión que había sentido al crecer como el heredero, de los Torres, el alivio de escapar a Estados Unidos y construir una vida basada en sus propios talentos, en lugar de en su apellido. Compartí mis inseguridades sobre encajar en su mundo, mi frustración por ser tratada como temporal por su familia, mi miedo de que un día se arrepintiera de haberme elegido por encima de su derecho de nacimiento. Para cuando comenzamos nuestro descenso hacia Chicago, algo había cambiado entre nosotros. No curado por completo, eso llevaría tiempo, pero realineado, como un hueso que se ha colocado correctamente después de años de soldar mal. El paisaje familiar del Medio Oeste nos dio la bienvenida a casa, el perfil de la ciudad, el lago Michigan extendiéndose en el horizonte. Mientras recogíamos nuestro equipaje y navegábamos por la terminal, los eventos en Buenos Aires ya parecían oníricos, como si le hubieran sucedido a otras personas. Afuera caía una lluvia suave, un clima típico de Chicago, tan diferente del brillante sol argentino que habíamos dejado atrás. Mateo pidió un coche, y viajamos en un cómodo silencio a través del tráfico hacia nuestro apartamento en Lincoln Park. ¿Qué le dirás a tu equipo en el trabajo?, pregunté mientras nos acercábamos a casa. La verdad, dijo, o suficiente, de ella. Emergencia familiar, complicaciones con la salud de mi madre. No necesitan detalles. Asentí. ¿Y la oferta de trabajo de Ricardo? Mateo dudó. Creo que me gustaría considerarla. No porque sea lo que mi familia quiere, sino porque podría ser bueno para nosotros. Un nuevo reto, mejor sueldo, más seguridad. Siempre y cuando sea tu elección, dije, no tu obligación. Sería mi elección, me aseguró. Nuestra elección, si estás dispuesta. El coche se detuvo frente a nuestro edificio, un antiguo almacén reconvertido con ladrillo visto y grandes ventanales. Nada como la opulencia de la casona del río, pero era nuestro. Un hogar que habíamos construido juntos. Mientras subíamos en el ascensor a nuestro piso, Mateo me miró con una admiración recién descubierta. ¿Sabes? Para alguien que pasó 7 años tratando de complacer a mi madre, fuiste bastante increíble cuando importaba. Sonreí, sorprendida por el cumplido. Yo también me sorprendí. Dentro de nuestro apartamento, todo se veía exactamente como lo habíamos dejado. Correo apilado en la encimera, platos secándose en el escurridor, mi novela a medio terminar todavía abierta en la mesa de centro. Sin embargo, todo se sentía diferente de alguna manera, como si el espacio se hubiera expandido para acomodar nuestra nueva realidad. Mateo dejó nuestras maletas y me atrajo en un abrazo. Sus brazos sólidos y familiares a mi alrededor. Lo siento, susurró contra mi pelo. Por todo. Lo abracé con fuerza, sintiendo el latido constante de su corazón contra el mío. Vamos a estar bien, dije, y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Más tarde, mientras la noche se asentaba sobre la ciudad,
Nos sentamos en nuestro pequeño balcón con comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito. El skyline de Chicago brillaba ante nosotros. Tan diferente del puerto de Buenos Aires, pero hermoso a su manera. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Dudé antes de abrirla, sabiendo lo que podría contener. Efectivamente, el titular anunciaba: prominente empresaria argentina acusada en investigación de delitos financieros. Mateo miró mi pantalla. No tienes que seguir el caso, dijo suavemente. Podemos dejarlo atrás. Consideré esto mientras dejaba mi teléfono a un lado. ¿Podríamos realmente dejarlo todo atrás? Isabel enfrentaría consecuencias, pero estarían amortiguadas por la riqueza y la influencia. La familia Torres se reconstruiría, reestructuraría, cambiaría de imagen. La vida seguiría en Argentina, alterada pero no destruida por lo que yo había hecho. Y aquí, en nuestro rincón de Chicago, Mateo y yo haríamos lo mismo. Reconstruir, reestructurar, avanzar con ojos más claros y límites más fuertes. No como el hijo obediente y su esposa norteamericana, sino como socios que habían capeado una tormenta y emergido sabiendo exactamente quiénes eran. No necesito seguirlo. Estuve de acuerdo. Lo que importa está aquí, ahora. Nosotros. Mateo. Alcanzó mi mano sobre la mesa, nuestros dedos entrelazándose como lo habían hecho innumerables veces antes, pero esta vez se sentía diferente. Una conexión basada no en lo que queríamos el uno del otro, sino en lo que habíamos aprendido que podíamos sobrevivir juntos. La lluvia había cesado, dejando la ciudad limpia, lista para un nuevo día. Y nosotros también.